días. Sí, me escucho. Evelyn, ¿me escuchas? Segundo de Corintios, Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias hermana, ¿y ustedes? Bien. Bien, gracias a Dios, bien. Hola hermana Britela. Hola, hermana, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Qué bueno, ¿Y usted? me alegro. Bien, gracias a Dios. Qué bueno hermana. ¿Cómo va tu pie? Muy bien. Buenos días, Súper. ¿cómo están ustedes? Bien, Víctor. Bien. Bien, qué bueno, gracias al Señor. Iniciemos nomás porque el tiempo es oro y quiero que podamos ver todo lo que tenemos en esta segunda carta a Corintios porque tenemos un breve resumen, repaso de lo visto la semana pasada, pero hay bastante que contener, así que va a ser un récord. También si podemos cubrir todo el contenido de 2 Corintios durante estos 30 minutos. Les invito a orar. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos das de compartir a través de este estudio de 2 Corintios, que sea de provecho, de crecimiento, de edificación, de ánimo espiritual para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces allí tenemos 2 Corintios. Tenemos entonces ahora también la posibilidad de estar repasando allí, año 57, él escribe desde Filipo, ¿no? Desde la región de Macedonia. El propósito triple, lo habíamos visto, expresar el gozo por la respuesta favorable de la iglesia, el ministerio de Pablo, recordar a los creyentes el compromiso que ellos habían contraído de apoyar a los creyentes de Judea, ¿no? Que estaban viviendo en situación de pobreza, y también defender la autoridad apostólica de Pablo. Así que hay muchos detalles personales en esta carta, es muy autobiográfica. Después también todo este material va a quedar allí o lo voy a reenviar durante hoy para que quede el apunte también allí y ustedes lo puedan mantener como un archivo personal. Entonces, también se ve temas como lo de la ofrenda. Dijimos estos 2 capítulos hacen una explicación clara de cuál es el propósito de la ofrenda, de cómo debe ser hecha, etc. Y versículos también que se destacan o pasajes destacables en esta carta. El bosquejo general ahí ya lo vemos, pero vamos a ir abarcándolo ahora a continuación. La gratitud de Pablo por la bondad de Dios, ya cuando habla allí de que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, también pese a las aflicciones que él vivía en su vida. ¿Ya? Y él se identificaba también con los sufrimientos de Cristo. Él sentía gozo de que podía ser participante de los padecimientos de Cristo. Los corintios probablemente sabían también de esos padecimientos que él describe en ese pasaje, también de lo que les sobrevino en Asia. Después tenemos la defensa que él hace de su integridad personal. Entonces, sin lugar a duda, de que él podía decir que había acusaciones que le hacían, vamos a ver, falsos apóstoles o maestros que había también en esa misma región de Acaya y que cuestionaban su ministerio. Entonces él también tiene que hacer una defensa de su integridad como siervo de Dios, ¿ya? Eso ya algo lo vimos la semana pasada, y también cuando habla ahí del cambio en el ofensor, en ese creyente que estaba en pecado de fornicación en 1 Corintios capítulo 5, entonces allí hubo un arrepentimiento y por lo tanto él les insta a los hermanos a que debían restaurarlo a esta persona, ¿ya? A la comunión dentro de la iglesia,
porque si no, esta persona iba a terminar allí, ¿no es cierto?, en una constante autoacusación, nunca se iba a sentir realmente el perdonado y aceptado dentro de la congregación. Él ya había pasado por el proceso de entonces disciplina y ahora necesitaba una restauración. Ahora lo de este momento no lo abarcamos la semana pasada, habla del ministerio apostólico. Entonces, la confianza que Pablo tiene en el ministerio es un ministerio lleno de victorias y de frutos que el Señor nos da en la medida que nosotros predicamos el Evangelio. Entonces, donde quiera que el apóstol Pablo iba, él estaba predicando, ya en toda ocasión. Por lo tanto, dice ahí el versículo del capítulo 2, versículo 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. También podríamos leerlo de esta forma, ¿no? Según otra versión u otra traducción bíblica, pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos conduce en cortejo triunfal en Cristo y por medio de nosotros exhibe por todas partes el perfume del conocimiento de Cristo. Así que allí está hablando la imagen de un conquistador romano que conduce en triunfo a los cautivos, a aquellos que había conquistado. Y Pablo también, y nosotros, ¿no? Somos parte de ese cortejo que hemos sido conquistados por Cristo, ¿ya? Y en eso se gozaba Pablo y nosotros también los creyentes, nos gozamos de que hemos sido cautivados por Cristo, ¿ya? Para también ser parte de su triunfo en la gloria eterna del cielo. El mismo evangelio, este mismo mensaje, dice versículo 16, ¿no? Que es olor fragante para nosotros los creyentes, para los incrédulos es un olor, ¿no es cierto?, de muerte, ¿ya? El evangelio imparte vida al creyente, pero también muerte a aquel que rechaza este mensaje. Es tan relevante esto, hermanos, de entender que por la predicación del evangelio las personas son salvas o son condenadas. No hay otra opción, ya no podemos nosotros pasar nuestra vida siendo solo buenas personas con los demás y nunca compartirles el mensaje de salvación, porque allí está en peligro la eternidad de las personas que no escuchan el mensaje de salvación. Es olor de vida o hedor de muerte, ¿ya? Para nosotros es olor de vida, los creyentes, o es hedor de muerte para los incrédulos que rechazan el mensaje del evangelio. Qué gran responsabilidad. También tenemos la recomendación del ministerio, ¿ya? Pablo dice que su recomendación él no iba a hacer una carta de recomendación propia de quién soy yo, de qué he hecho, que él igual va a estar haciendo mención en toda esta carta, pero dice que la mayor recomendación suya hacia los corintios era la propia vida de los corintios, vidas cambiadas, vidas que habían sido transformadas por el evangelio, ¿ya? La vida de los corintios eran cartas abiertas que cualquier persona en este mundo podía observar, ¿ya? Entonces, dice eso en los versículos 1 al 3. Después también habla de este ministerio que Pablo desarrolla, está basado en el nuevo pacto, ¿ya? El pacto para el ministerio, el nuevo pacto que reside en la sangre de Jesucristo, ¿ya? Así como el Señor Jesucristo allí antes de morir en la celebración de la cena del Señor, él decía que la sangre, esta sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Entonces, ese jugo de la vid que los apóstoles probaron juntamente con él era una señal de la sangre que iba a ser derramada, la sangre que es la base del nuevo pacto. Bueno, de Dios del todo suficiente provenía la competencia, ¿no? La capacidad que Pablo tenía en el ejercicio de su ministerio. Y también sus colaboradores fueron capacitados por Dios para ser ministros de este nuevo pacto. Este nuevo pacto fue firmado con la sangre en el Calvario.
a fin de eximirnos de la obligación de guardar la lista extensa de normas y reglas dadas a Israel por medio de la ley mosaica. Muy importante esto, hermanos, ya que nosotros no estamos obligados. De hecho, allí en el concilio que veíamos en la clase de Hechos, que hubo en Jerusalén, donde había una discusión, los judíos decían que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley, si no, no podían ser salvos. Y allí ellos aclararon, los apóstoles, que no había ninguna carga que imponer a los gentiles, que la salvación era por la gracia de Dios y por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no era a través de guardar la ley. Entonces el nuevo pacto nos exime de todas esas normas y reglas que Dios había dado a Israel. Ya hay que entender que esas normas o reglas también eran para regir a una nación, ¿no? Así como cualquier país o nación tiene sus reglas, tiene su constitución, tiene sus leyes para regir todo en orden. Entonces también Israel tenía sus leyes para ellos poder gobernarse a sí mismo como nación. El pecador que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz como el único medio de poder ser reconciliado con Dios y se somete a la conducción o a la guía del Espíritu vivificante de Cristo, puede ser aceptado como el cumplidor de toda la ley. Ya ningún hombre, ningún ser humano ha podido cumplir la ley a cabalidad, solamente lo hizo el Señor Jesucristo. Pero nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo, lo hemos recibido en nuestra vida y además a través de la obra del Espíritu de Dios, nosotros ahora podemos cumplir la ley. Sí, tenemos que respetar y guardar los mandamientos de Dios, claro que sí. Antes no podíamos hacerlo, estábamos incapacitados, pero nunca la ley tenía un propósito de salvar, sino que simplemente la ley tenía un propósito de mostrar la pecaminosidad del ser humano, ¿ya? El propósito de la ley lo vemos, por ejemplo, allí en Romanos 3:20, que lo estudiamos también hace algunas semanas. En Romanos 3:20 se ve entonces este propósito de Dios en cuanto a la ley. ¿Por qué existía la ley? ¿Ya? Es importante entender esto. La ley de Moisés, capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley tiene ese fin, darnos un conocimiento del pecado. ¿Ya? También otros propósitos que tiene la ley, ¿no es cierto? Que si no fuera por la ley, nosotros seríamos ignorantes de lo que es el pecado, ¿ya? Si no fuera por la ley, seríamos ignorantes entonces del pecado, dice allí en Romanos 7:7. Y también el capítulo 7 de Romanos, versículo 21, dice que a través de la ley nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. ¿Ya? Romanos 7:21, ¿ya? Hermanos, no olviden allí de silenciar sus micrófonos, por favor. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por medio entonces de la ley yo reconozco y queda en evidencia que usted y yo, hermanos, somos personas pecadoras, ¿ya? La ley de Moisés demandaba una obediencia perfecta, dice allí el apunte, para todos los que vivían bajo el régimen viejo de la letra. De otro modo se hacían reos de desobediencia y esa desobediencia conduce a la muerte. Bueno, Gálatas 3:10 también, que vamos a estudiar durante las próximas semanas, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aún 1 Juan también capítulo 3, versículo 14, habla que el pecado es la transgresión a la ley, ya es la infracción a la ley. Esa es una definición del pecado. Así que si no hubiera ley, no habría conocimiento del pecado. Y desde ese momento que se instauró la ley de Dios, el hombre ya se hace un transgresor.
Bueno, el nuevo pacto es el nuevo trato que Dios tiene con los hombres, basado en la muerte de Cristo, ¿no? Como yo les mencionaba, Mateo 26, 28. Este es el mensaje de la gracia de Cristo, ¿ya? En cambio, la ley solo existe para mostrar al hombre su pecaminosidad, pero no le daba poder para salir de esa situación de pecado. Cualquier persona, por más que se esmere y se esfuerce en obedecer los mandamientos, las leyes de Dios, no puede salir de su condición de pecador y condenación a causa del pecado. Pero cuando tiene a Cristo y el Espíritu de Dios viviendo en él, entonces puede ahora sí obedecer a los mandamientos y las leyes de Dios. Bueno, ahí habla también de cómo Moisés no se ponía un velo sobre su rostro cuando bajaba de hablar con Dios. Era porque esa ley tenía una gloria pasajera. Ese reflejo en el rostro de Moisés se iba al poco tiempo, a las pocas horas tal vez. Pero es porque el ministerio de la ley se iba a desvanecer ante la luz deslumbrante de la gracia de Cristo, ¿ya? Pero aún hasta el día de hoy los judíos consideran que la ley es algo permanente y vigente para ellos. ¿Ya? Hasta el día de hoy, dice allí capítulo 3, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Ya? Pero dice... y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahí está. Ya nosotros, gracias a Dios, no tenemos un velo puesto allí en nuestros ojos, sino que podemos ver con claridad cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Ya? Y dice ahí versículo 16, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que cuando nosotros contemplamos constantemente la gloria de Cristo, esa contemplación va transformando y cambiando nuestra vida, ¿ya? Así que es una bendición, hermanos, tener nuestra mente abierta al conocimiento de Dios y su palabra, cosa que los judíos no tienen. Tienen un velo y todos los inconversos en sí tienen un velo que no les deja ver la luz, no les deja ver la claridad del mensaje de Jesucristo. El carácter del ministerio también es sobrenatural, ¿ya? Pablo atribuye su efectividad a la misericordia de Dios. Pablo ya había mencionado que él no traficaba con la palabra de Dios. Ahí en 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos en Cristo. Así que él no está cambiando, ¿ya? No es que está, ¿no es cierto?, adulterando la leche de la palabra de Dios. No es que le está agregando agua a la Biblia para diluirla, ¿no? O para hacerla menos consistente. Pablo declaraba la verdad de la palabra de Dios, tal como era. Dice allí también, entonces, asimismo, él no la falsifica, sino que la expone claramente. Pero las mentes, ¿no? Dice allí que las mentes de los incrédulos es aquella que está cegada por el mismo Satanás, el glorioso evangelio. Las mentes de los incrédulos están imposibilitadas para captar el contenido del mensaje. El glorioso evangelio de Jesucristo descansa en nuestros cuerpos humanos frágiles, porque dice allí el capítulo 4 y versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que todo el poder le pertenece a Cristo, ¿ya? En el ministerio que Pablo desarrollaba era sobrenatural, no era humano, no dependía de la capacidad de la oratoria que tenía el apóstol, porque vamos a ver que muchos lo criticaban a él porque no era muy convincente, tal vez no tenía una gran oratoria cuando hablaba y lo criticaban por eso, ¿ya? Vamos a leer esos pasajes. El ministerio del
el carácter del ministerio es sobrenatural, ya nunca nos olvidemos de eso, descansa en el poder de la palabra de Dios. Las circunstancias del ministerio también, capítulo 4, versículos 8 al 18, ya Pablo se encuentra en constante persecución, como dice ahí, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí entonces él dice que la muerte y la vida del Cristo resucitado también se hace clara en su propia vida. Cada vez que nosotros padecemos, de alguna manera estamos muriendo a este mundo, así como Cristo lo hizo, pero también vivimos la nueva vida con Cristo, ¿no? La nueva vida con Cristo resucitado. Así que, hermanos, Pablo lo reitera también allí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que no se olviden, hermanos, por favor, del micrófono, siléncienlo, por favor. Que llegan esos mensajes, no sé, mami. A ver, tenemos aquí también el apóstol, aunque se encuentra oprimido, la perspectiva de Pablo es de esperanza, dice ahí 4:14. Ya podemos leer entonces en ese capítulo, versículo 14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Ya? Así que él tenía esa esperanza de la resurrección. ¿Ya? Nosotros, hermanos, aunque estamos oprimidos por distintas situaciones, no tenemos que perder la esperanza. Y también no desmayamos, dice Pablo en el versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Ya? Y cada uno de estos versículos tiene cosas también muy enriquecedoras para nuestra vida. Pero dice ahí que el interior, eso es lo que importa, ¿no? Aunque estemos atribulados, oprimidos, afligidos, el hombre interior, ese es el que tiene que ir creciendo, se tiene que rejuvenecer cada día, porque el cuerpo se va deteriorando y envejeciendo. Las constricciones del ministerio, dice el capítulo 5, habla de la seguridad, ya de la felicidad eterna después de la muerte. También habla de contrastes entre el cuerpo terrenal y el cuerpo resucitado. Ya dice entonces también que tenemos que considerar que un día nos vamos a presentar ante el Señor en ese juicio llamado el tribunal de Cristo. Es para los creyentes solamente. Y allí entonces van a ser probadas nuestras obras, lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si la obra, dice 1 Corintios 3, ¿ya? Hablando de esta misma realidad, si la obra del creyente permanece, tendrá recompensa. Si la obra se quema, va a sufrir pérdida de recompensa. Si bien el mismo será salvo, dice. ¿Ya? No está en juego la salvación en este tribunal de Cristo, sino la recompensa del creyente. Bueno, parece que Pablo se sigue recomendando a sí mismo, como dice versículo 2 en adelante, ¿ya? Pero él lo está haciendo como una defensa contra aquellos que le estaban acusando, ya que le estaban descalificando a Pablo como apóstol. Pero es para que los corintios tengan ocasión de defender, ¿ya? O de responder debidamente a quienes atacan a Pablo. Es lo que dice entonces en estos versículos. Versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Tenían allí entonces los corintios cómo defender al apóstol cuando era atacado por estos falsos apóstoles. Bueno, aquí también expone el principio motivador de su conducta, de todo lo que dice y hace es el amor de Cristo que nos constriñe,
¿ya? Y esa palabra constreñir, ¿no es cierto?, significa limitación o estrechamiento, ¿ya? Es como apretar u oprimir, y es realmente el amor de Cristo lo que aprieta, ¿no es cierto?, nuestro pecho. ¿Ya? Cuando se habla en el aspecto médico de una persona que está constreñida, es porque siente allí como algo que le estrecha o le aprieta su tórax o el pecho. Y es eso realmente, el amor de Cristo es lo que, ¿no es cierto?, allí toca nuestra parte más interna del ser, ¿ya? Para que nosotros nos demos cuenta que ahora que hemos sido salvados, que hemos sido hechas nuevas criaturas, no debemos vivir egoístamente para nosotros, sino vivir para Cristo, ¿ya? Vivir para Cristo. Esa es ahora nuestro propósito y sentido de la vida. Vivir sin egoísmo. Somos nueva creación en Cristo. Además, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Pasemos la conducta del ministerio, ¿no? Entonces, el ministerio apostólico de Pablo se encuentra también aquí resumido, como también menciona capítulo 11, versículos 23 y 24, ¿ya? Las cualidades del carácter de Dios las cualidades de carácter que Dios le ha dado son una prueba de la integridad del apóstol Pablo. Dice allí en el capítulo 6 y versículo 6, dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Entonces él habla allí de ese carácter que el Señor ha formado en él, ¿ya? Que es una obra del Espíritu de Dios en él. Entonces, son una prueba de la integridad de Pablo. Y Pablo dice que se abre paso entre las calumnias, ¿ya? Las acusaciones falsas, y prosigue fielmente en su ministerio para Cristo. Así que, hermano, aunque haya gente que hable mal, que calumnie, ¿ya? Gente que critique, eso no nos tiene que desanimar. Tenemos que seguir adelante. Y sí, tú y yo preocuparnos de que haya una verdad, honestidad, y que haya una, ¿no es cierto?, como se habla de la integridad en nosotros, para que al final eso es lo que va a acallar las críticas de las demás personas. Las exhortaciones del apóstol a los corintios, también muy importante esta parte, es que ellos se abran a demostrarle el amor que Pablo les demuestra a ellos. Eso es la idea, ¿no? Que ellos se abran su corazón a expresar de forma recíproca el amor que Pablo tiene por ellos. Y la letra B dice que se aparten del pecado. Muy importante esta sección, no unirse en yugo desigual, ¿no es cierto? Viene de un pasaje allí en el Antiguo Testamento, también en Deuteronomio 22:10, que dice: no ararás con buey y con asno justamente. ¿Cómo podía resultar, no, un buen trabajo allí de unir a un asno con un buey? Era imposible, ¿no es cierto? Esa es la imagen. Entonces, así como un buey y un asno no pueden trabajar juntos, es la misma idea, ¿no? No pueden funcionar en esa unión el creyente con el incrédulo, no unirse en yugo desigual. Entonces, significa que van a un paso distinto y la fuerza es desigual. El vocablo cónyuge significa compartir el mismo yugo con otra persona. Esa es la imagen entonces del matrimonio, ¿no? El hombre con su mujer. Son entonces allí, están compartiendo el mismo yugo. El creyente debe comenzar por orar a Dios para que le presente el compañero, ¿no? O la mujer y el varón a la compañera para su vida antes de iniciar una relación. Ya mucho, ¿no es cierto? Mucho se da el caso, lamentablemente, creyentes que buscan fuera de mujeres, ¿ya? O de hombres que son creyentes, que son personas que aman al Señor. Se equivocan lamentablemente, ¿no? Eso ya es una desobediencia contra el principio de Dios, y eso va a acarrear consecuencias para tu vida, ¿ya? Si tú primero tienes que comenzar por orar, ¿ya? Y esperar
¿no es cierto?, a que el Señor muestre a la persona que Él tiene para ti. Esa es parte de la voluntad específica de Dios. ¿Ya? Cuando tú haces la voluntad general de Dios, Dios te va a mostrar cuál es su voluntad específica para tu vida. También la exhortación se extiende del yugo desigual a una amistad cercana, o también cuando hablamos de negocios. ¿Ya? Muchas veces hay rupturas allí en negocios o también en una amistad, cuando la persona va con otro motivo y objetivo totalmente distinto, ¿no? La semana pasada hablamos a los jóvenes, la antepasada, de la amistad, así como David y Jonatán. Entonces, no puede haber amistad sincera si no está Dios de por medio. No puede haber un buen trato en un negocio honesto si no está Dios de por medio. Así tampoco en el matrimonio. Si Dios no es el centro de nuestras vidas, el matrimonio no va a funcionar. Que estén seguros del gozo suyo por el arrepentimiento de ellos. Pablo agradece que ha habido un arrepentimiento en ese ofensor, en ese hombre que estaba en pecado, como leíamos en 1 Corintios 5. Y entonces él va a también a demostrar, ¿ya?, que Él les sigue amando, ¿ya? Él les tiene un gran amor. También él describe el alivio grande que tuvo cuando Tito, después de visitarles a los hermanos de Corinto, les trajo buenas noticias, versículos 5 al 7. Pero también dice que sus reflexiones sobre la carta severa que les había escrito, ¿ya? Es muy probable que Pablo les había escrito una carta, ¿no es cierto?, dura o severa, y que esa carta se extravió, se perdió, no la tenemos nosotros o no fue preservada, ¿ya? Pero las consecuencias de esa carta también fue que esos creyentes que estaban en pecado se arrepintieron, ¿ya? El gozo de Pablo es por el buen resultado de pesadumbre que les ocasionó esa epístola que él les escribió. Esa pesadumbre conduce al arrepentimiento, ¿no? Y ellos no recibieron ningún daño de parte de Pablo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que lleva a un cambio de conducta, ¿ya? Y también concluye ahí con palabras de afecto y ánimo. La demanda del apóstol respecto a la ofrenda, ¿no? Y en este pasaje es muy, muy importante, hermano, para que aún en tiempos de pandemia no dejemos de ofrendar, ¿ya? Aún en tiempos de pandemia, a estos creyentes, dice la Biblia de Macedonia, que usa el ejemplo, aunque Pablo le escriba a los creyentes de Acaya, ¿no? Corinto está ubicada en Acaya. Entonces da el ejemplo de Macedonia, que eran pobres, pero aún así ellos ofrendaban igual, ¿ya? Propósito del ofrendar, dice allí, abundar en todos los aspectos de la experiencia cristiana, ¿no? Entonces, así como estos creyentes eran ricos en dones espirituales, etcétera, también debían experimentar el ofrendar, demostrar también la realidad que uno tiene hacia los demás. También es una forma de imitar a Cristo, como dice el versículo 9, ¿no? Que se hizo pobre siendo rico para enriquecernos a nosotros. Y también, o sea, en el sentido de que el Señor se desprendió de sus riquezas en el cielo para habitar en este mundo con los seres humanos, enriquecer a todos, ayudar a cubrir las necesidades. La práctica del ofrendar habla también allí capítulos 8 y 9, ¿ya? Tito tenía el mismo propósito de juntar una ofrenda, ¿ya? Y Pablo está muy preocupado también, dice 8:20, ¿no es cierto?, de hacer una buena administración. Y por eso, juntamente con Tito, había un hermano o dos hermanos más que se mencionan allí en los versículos. Versículo 18, ahí enviamos juntamente con él al hermano, no aclara quién es, ¿ya? ¿Quién es ese hermano? Pero la cosa es que había personas que acompañaron a Tito también para dar allí un respaldo a la administración, ¿no? Y dice versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así que eso es lo más importante, el testimonio, la transparencia, la honestidad
en la administración, ¿no es cierto?, de las ofrendas, ¿ya? Así que, hermano, ahí está también, los corintios también tenían un celo, ¿ya? Y ese celo de capítulo 9, versículo 2, motivaba a otros a que también ofrendaran para las necesidades de los creyentes allí en Judea, en la región allí de Judea. Promesas para el ofrendar, ¿no? También Dios promete, ¿no es cierto?, bendecir o dar, retribuir a aquellos que son fieles en el dar, ¿no? No para enriquecerlos, sino para que ellos puedan de esa forma seguir ofrendando, ¿ya? Puedan seguir ellos bendiciendo a través de la ofrenda. Ese es el sentido de ese pasaje en el capítulo 9, ¿no? Al dador generoso se le darán crecientes medios para suplir lo que le falte y seguir dando. La ofrenda satisface la necesidad y será causa de acción de gracia, ¿no?, por aquellos que la reciben, y también demostrará la obediencia de ellos y, muy importante, atraería hacia ellos a los cristianos de Jerusalén. Dice allí versículo 14, ¿no es cierto? Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Así que no le quepa duda, ¿no?, que estos creyentes allí de Jerusalén, ellos iban a estar orando y agradeciendo por estos creyentes de Acaya o de Macedonia que estaban ofrendando para ellos. Hay un pasaje muy importante, ahí en Gálatas 2:20 que quiero leer, ya estamos prontos a terminar, en Gálatas 2:10, ¿ya? Gálatas 2:10, cuando Pablo hace un repaso de ese encuentro que tuvo con los apóstoles, ¿ya? Diciendo que los apóstoles no le comunicaron a él el mensaje del Evangelio, sino que él lo recibió directamente de parte del Señor. Solamente, dice versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que durante todo su ministerio, Pablo siguió cumpliendo esta promesa, ¿no?, de ayudar a los creyentes en necesidad. Y ese era el propósito también de las ofrendas en ese tiempo, ¿ya? Bueno, la defensa que Pablo hace de sí mismo, también allí se ve su autoridad, de su apostolado, ya ahí habla de los falsos apóstoles, parecía que eran mayormente de un extracto judío, por esos versículos 11-20, también ellos reclamaban una autoridad mayor que la de Pablo, 17, ellos se enseñoreaban de la iglesia, 11-20, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante también es que Pablo reconoce, ¿no es cierto?, en el versículo 3, que la condición de todo hombre es de debilidad, ¿ya? De fragilidad, que estamos expuestos a necesidades, limitaciones y aflicciones, ¿ya? Eso lo dice allí entonces en el capítulo 10 y versículo 3, cuando habla allí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así que, claro, somos débiles humanamente, pero no por eso no podemos tener el poder de Dios en nosotros, ¿no? Y es por medio del Espíritu que hacemos la obra de Dios, no por la fuerza humana. Pablo reconoce esa condición, ¿no es cierto?, de debilidad, pero su modo de proceder no es según la carne, sino es en el poder de la predicación, ¿ya? Y 2 minutos más nomás y termino. Pablo declara su íntima relación con Cristo, de quien él había recibido su ministerio y la autoridad apostólica. Muy importante, léalo también allí, ¿no es cierto? En el capítulo 10, versículos 7 al 11, habla de de cómo el Señor le dio esa autoridad. Después las credenciales de su apostolado, capítulo 11 y 12, la conducta de Pablo, ¿no? Entonces, aunque él se sigue recomendando a sí mismo, ¿ya? También él habla de que él era igual que los demás apóstoles, ¿ya? Y que él estaba por encima de aquellos falsos apóstoles o aquellos que se denominaban. Recordemos, hermanos, que Pablo era especialmente escogido por Dios como un apóstol para los gentiles, ¿ya? En Romanos 11:13, si lo puede anotar, no hay tiempo leerlo,
Romanos 11:13, Gálatas 1:16, ¿ya? En Gálatas 2:9, en 2 Timoteo 1:11, allí vemos que Pablo fue escogido como un apóstol a los gentiles. Y mientras los demás apóstoles estaban más dedicados a la obra entre los judíos, él se dedicó al ministerio entre los gentiles, ¿ya? Bueno, él no aceptó donativos de la iglesia allí en Corinto, ¿ya? Para que ellos no le criticaran, pero se aceptó donativos de otras iglesias como la iglesia de Macedonia, ¿ya? Para que los oponentes no le criticaran por esa razón. Y el engaño de Satanás se refleja en que estos falsos maestros se presentan también como predicadores de justicia, dice este capítulo, entonces, en los versículos 14 y 15, capítulo 11, versículos 14 y 15. No es maravilla, dice, que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Después habla de los sufrimientos de Pablo, también él sufrió más que cualquier apóstol, eso está claro, ¿ya? Ahí da una lista de todo lo que él había sufrido, ¿ya? También es necesario, al final de esta página, es necesario declarar lo que Dios ha hecho en y por medio de nosotros. ¿Ya? Muchas veces es necesario decir, bueno, de cómo Dios nos ha utilizado, ¿ya? Cuando hay personas que critican, hablan y acusan injustamente, ¿no? A siervos de Dios. Tenemos aquí, en cuanto a las cualidades personales y sufrimientos, Pablo supera ampliamente a los falsos apóstoles. También estuvo sometido a aflicciones en el desempeño de su ministerio, que ningún otro experimentó, ¿ya? Menos sus adversarios. Termina mencionando lo sucedido allí en Damasco, cuando él tuvo que huir, ¿no es cierto?, colgando en una canasta por el muro de la ciudad, cuando le querían matar. A propósito, el apóstol no era uno que decía, bueno, me quieren matar, aquí estoy. No, si él podía huir y salvar su vida, lo hacía, ¿no? Son un poco las reacciones de supervivencia naturales que tiene el ser humano. Si cualquiera de nosotros está expuesto ante un peligro, bueno, hay que salir. Hay que irse a otro lugar. Él tenía que a veces salir de una ciudad y llegar a otra, ¿ya? Pero él no estaba allí, no se quedaba para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces él seguía adelante con su ministerio, desarrollándolo en otros lugares. La visión de Pablo, entonces, habla también lo que el hermano Luis predicó la semana pasada, allí de el aguijón en la carne y cómo el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. La generosidad de Pablo, ¿ya? Los corintios tenían muchas razones para hablar bien de él, pero no lo habían hecho, ¿ya? Pero Pablo aún estaba dispuesto a visitarles y gastar de su propio dinero para llegar allí, ¿no? Y aún estaba dispuesto a desgastarse a sí mismo en el aspecto de la salud y las fuerzas, con tal de proveer todo lo necesario para el provecho espiritual de ellos. Bueno, hermano, las observaciones finales, ¿ya? Gracias a Dios que hemos podido terminar, vamos a dejar hasta aquí. No hubo tiempo de preguntas, pero hermanos, por favor, repase estos apuntes que van a estar disponibles allí, también en el WhatsApp de la iglesia. Que Dios les bendiga, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, bendice lo que sigue en algunos minutos con la reunión familiar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces ahí permanezcan, hermanos, por favor, conectados por estos minutos. Se pueden saludar también allí mientras tanto. Sí, pues. Ahora sí puedo.